Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Los historiadores y los biógrafos serios de Napoleón son todos contestes en decir que la guerra en España fue lo que llaman el nudo fatal de la vida napoleónica. Cualquiera dirá, no, realmente Napoleón naufragó fue en la invasión a Rusia. Pero es que para la invasión a Rusia no tenía lo mejor de su ejército y lo mejor de su guardia imperial, porque la tenía combatiendo en España. Una guerra absurda e idiota, porque lo único que había de hondo en ese propósito de dominar a España, a la que se tomó con una trampa, pidió permiso para pasar las tropas francesas a Portugal y atacar desde ahí a la Gran Bretaña, y España, que era enemiga de la Gran Bretaña, concedió el permiso, y las tropas napoleónicas lo que hicieron fue entrar y apoderarse de España, y empezó la Guerra de la Independencia. Y miren ustedes el contrasentido. Gran Bretaña, que iba a ser la atacada, designa a Wellington, sí, el que sería después el héroe de Waterloo, le manda el encargo de armar los ejércitos españoles, de combatir con los ejércitos españoles y de enfrentar a Napoleón. Y estamos en una guerra que dura un poco de años. Estamos en el año de 1812 y la guerra había empezado en 1808, con un desgaste para España colosal, gigantesco. España fue muy de malas en muchas épocas de la historia, como cuando finalmente Stalin se robó toda la plata de los bancos españoles, todo el oro que tenían acumulado los bancos españoles, pero esto fue ya en el siglo XX, con ocasión de la Guerra Civil Española. Pero en aquel año todavía seguían llegando los galeones cargados de oros procedentes de América para mantener una guerra de independencia terrible. Los españoles se batieron como leones, crearon lo que se convertiría después en las llamadas guerras de guerrillas. Los españoles sabían que no tenían cómo hacerle frente al gigantesco ejército napoleónico, curtido además en 1000 batallas, y estaban mariscales y generales tan importantes como Marmont, como Drouet, como Soult, y no había para qué librar una batalla con ellos. Simplemente golpeaban en un lado, golpeaban en el otro lado, se armaban, y Wellington era el que trataba de dirigir esos grupos bastante caóticos de españoles. Pues en un día como hoy, en el año de 1812, finalmente se resuelve el problema y las Cortes españolas, es decir, las que representaban el poder de los españoles, el poder vivo de los españoles, le confieren a Wellington la conducción general de todos los ejércitos de España. Y ya por esa época se ha librado la batalla que llaman de los Arapiles. Los Arapiles es porque hay dos montañas que tienen el nombre de Arapil, la grande y la más pequeña, Arapil grande, Arapil pequeña. Y en esa batalla de los Arapiles le va muy mal al ejército napoleónico. Dividido, fraccionado, no sabe qué hacer, no sabe cómo manejar el tema de Portugal. Wellington lo está manejando todo, también con muchas limitaciones para Wellington, porque no hay unidad de mando, unidad de criterio. En un día como hoy, en el año de 1812, las Cortes españolas le dan a Wellington el pleno manejo de las tropas españolas. Esto pues sí es inaudito. Quien comandaba las tropas españolas era un inglés, pero eso hubo de hacerse porque ni había un hombre, ni había un gran general español, ni había unidad de mando, ni había nada. A ver Wellington qué podía hacer. Finalmente lo hizo y arrojaría a Napoleón de España, pero Napoleón había dejado comprometido lo mejor de su guardia, lo mejor de su ejército, para darle un reino a su hermano José, a quien llaman los españoles todavía, cuando lo recuerdan, Pepe Botella. 1812. En un día como hoy, las Cortes españolas nombran
un inglés, a Lord Wellington, como comandante general de los ejércitos españoles. Algo nunca visto en la historia, tal vez algún día podrá repetirse.